Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos, Radio Ya. En la boca del lobo con Javier García Isaac. Seguimos en la boca del lobo y como cada martes hablamos con nuestro amigo Vicente Montañez en eso que hemos denominado economía entendible para todos. Vicente, muy buenos días, ¿qué tal el verano? Muy buenos días, Javier, un saludo muy fuerte para ti y todos nuestros oyentes. Bueno, el verano bien, lo poquito ya que nos va quedando, ¿eh? Va desapareciendo, se nos escapa. Oye, vamos a ver, yo esta mañana anunciaba la pregunta, el tema que íbamos a tocar hoy. Ni más ni menos, ¿cuál es el coste económico real para España del golpe de Estado perpetrado por los independentistas catalanes? Ni más ni menos. Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, Javier, previamente a comentar esto me gustaría hacer dos previas para que la gente vaya un poco entendiendo o captando cuál es la idea. En primer lugar, si hay una cosa más miedosa que el miedo es el dinero, y esto es algo que en lo que voy a contar ahora hemos de tener muy presente. Y luego, dos, y también muy importante, es que en economía el tamaño sí que importa, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya de entrada ya es mala idea empezar a desmembrar las cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Bien, respondiendo a tu pregunta, Javier, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que tendría, que ya de hecho está teniendo en la economía española en estos momentos este golpe de Estado producido en Cataluña y, como sabéis que me gusta decir, al amparo y con el beneplácito de la pasividad del gobierno del Partido Popular? Bien, pues la primera con la que nos encontramos ya es la intención de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación. Dirán, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues estos son una serie de agencias que en definitiva acaban diciendo cuán más menos solvente es un país o una comunidad autónoma. Bien, pues desde luego Moody's y Fitch, que son dos de ellas, ya han planteado una bajada de aquí al día 1 del rating tanto para España como para Cataluña. Y además también prevén que pueda existir una repercusión muy negativa para Cataluña, puesto que prevén que una de las medidas que pueda tomar nuestro gobierno es la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica, que quiero recordar que es con lo que están apalancando los 78.000 millones de deuda que tiene en estos momentos a la comunidad autónoma de Cataluña, y que hace, junto al rating tan malo que tienen prácticamente de bono basura, una, que no puedan endeudarse, y dos, que por tanto el gobierno de España tenga que inyectarles liquidez para seguir manteniendo a este fantasma vivo. Bien, estas son las dos agencias de calificación más optimistas, porque Goldman Sachs, además de que se une a esta intención de bajada del rating por parte de como agencia de calificación, pues también ve bastante factible que vayan a ir incrementándose las tensiones, puesto que Goldman Sachs sí que ve la posibilidad de que se produzcan unas elecciones en Cataluña, si bien sin ninguna garantía jurídica. Lo único que haría sería seguir prorrogando esto en el tiempo. Bien, ¿cuáles son estas medidas a corto? Es decir, de aquí al día 1, ¿qué nos va a representar, hablando en cristiano? Pues, Javier, una subida de la prima de riesgo que estamos ya preveyendo. Es de verdad que a fecha de hoy todavía no se ha planteado, pero sí que todos los analistas coincidimos en que de aquí al 1 de octubre va a haber una subida de la prima de riesgo, y quiero
a todos nuestros oyentes recordar la importancia que tiene una subida de la prima de riesgo, que no es ni más ni menos que el diferencial con arreglo al bono alemán que nosotros pagamos nuestra deuda, en la medida en la que estamos hablando probablemente de uno de los Estados miembros con mayor nivel de deuda en función del Producto Interior Bruto, que ya sobrepasa el 100% del mismo, ¿no? Bien, luego por otro lado, también tendríamos que hablar de otro de los problemas ante la imposibilidad que tiene la comunidad catalana de contraer deuda con la situación que tiene y esa previsible suspensión del fondo de liquidez. Lo que estaría haciendo es incrementar la deuda bancaria. Es decir, a fecha de hoy el 18% de la deuda bancaria que hay en este país ya está en manos de las comunidades autónomas. Pues bien, es decir, esta medida lo único que sería hacer es seguir subiendo. Bien, otro de los aspectos que también tendríamos que tener muy en cuenta es cómo se han paralizado ante la falta de garantías jurídicas palpables que estamos viendo en Cataluña las inversiones que se estaban realizando, y también preveemos una retirada de determinadas posiciones en bolsa. De hecho, ya hay unos analistas que están planteando determinados valores de la bolsa española, trasladarlos a posiciones recesivas. Con todo esto, ¿cuál sería a fecha de hoy el importe de la facturita de este desacato catalanista? Pues estaríamos hablando aproximadamente, por todos los factores que he enumerado con anterioridad, de unos 2.500 millones de euros. ¿De acuerdo? Bien, esto es hasta el día 1. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias de una supuesta independencia. Bien, hemos de tener en cuenta que Cataluña representa el 19% del Producto Interior Bruto de España, que no es cualquier cosa, pero un dato más importante, si cabe, y es que el 26% de las exportaciones que realiza España son provenientes de empresas catalanas, lo que, en definitiva, esto nos supondría sería una pérdida entre un 18 y un 20% de la balanza comercial de España. Insisto, estoy barajando datos del primer año. ¿Cómo afectaría esto al Producto Interior Bruto de España? Es decir, esta pérdida de esa aportación del PIB de Cataluña, más además la correspondiente pérdida en la balanza comercial. Bueno, pues que reduciría nuestro PIB a un 70% del que es actualmente. Es decir, volveríamos, Javier, a datos de Producto Interior Bruto del año 96. Es decir, estaríamos hablando de una recesión de más de 20 años, ¿de acuerdo? De un día prácticamente para el otro. Con la repercusión que esto tendría sobre la deuda soberana, porque quiero recordar una cosa, es decir, la deuda la contrae España, el Reino de España, que nosotros luego después tengamos aquí nuestros tinglaillos, etcétera, etcétera, pero bien, esto lo que supondría es que España seguiría, al menos en el corto plazo, manteniendo el total por ciento de la deuda. ¿Esto qué supondría? Que frente a la reducción del Producto Interior Bruto, nuestra deuda pasaría a representar el 150% del PIB, ¿de acuerdo? Y además, con esos condicionantes, la subida de la prima de riesgo, ninguno nos atrevemos a cuantificar cuánto podría ser, pero ríense ustedes de aquel 450, 550 puntos básicos que llegamos a tener en la peor época en el gobierno de Zapatero. En definitiva, necesitaríamos un rescate país de inmediato, puesto que nuestra condición como país, como España desmembrados de Cataluña, sería lo más parecido a la situación griega en el peor de sus momentos. Quiero recordar que fue hace 2 años. Bien, incapaces también de evaluar cuál sería, Javier, el impacto de la fuga de empresas. Es decir, con este escenario, muchas de las compañías multinacionales, muchas de las compañías que están en estos momentos desarrollando su actividad en España, probablemente se lo plantearan. Y sobre todo otro de los datos que es tremendamente sensible en nuestra sociedad, y es el nivel de desempleo. Bien, subiríamos automáticamente con estos condicionantes económicos, con una pequeña extrapolación que has realizado, en torno a un 30, un 34% de desempleo sobre la población activa. Es decir, pensemos que en estos momentos ya es altamente insostenible por debajo del 20%, pues planteémonos una subida en torno a un 10 o a un 15% más. En definitiva, un desastre absoluto. Las rentas para Cataluña, en fin, ya no os la quiero contar. Es decir, antes decía, el tamaño importa. Pues si el tamaño importa, imaginaros lo que iba a suceder un país como Cataluña, sin una moneda,
totalmente fuera de la zona euro, sin la posibilidad de acudir a los mercados de capital internacional. Yo sé que los independentistas, si me oyen, dirán que esto es mentira. Lo peor de ellos es que se creen sus propias mentiras. Esto es así, porque al final en economía y en política internacional existen unos tratados y existen unas reglas del juego que son para todos los mismos y que no podemos cambiar en función de cómo nos venga. En definitiva, el escenario que se plantea, desde luego desde el punto de vista de todos aquellos que amamos nuestra patria y que amamos a España, es inadmisible, pero también es inadmisible desde el punto de vista económico. La reflexión que a mí me gustaría dejar aquí patente es: si hemos sido capaces de ir a 2 elecciones, si hemos sido capaces de hacer firmar prácticamente al PP con el PSOE y con el diablo no, porque no pasaba por el camino, simplemente por la necesidad de aprobar unos presupuestos para evitar una desviación del déficit público, ¿qué espera para hacer este gobierno para evitar lo que sería el gran crack económico de este país? Es decir, fuera de las connotaciones que por supuesto las tiene al mismo nivel o superiores en otros ámbitos, ¿no? Pero simplemente en el aspecto económico, ¿qué espera este gobierno para tomar esas decisiones? Esto es gobernar, no es trasladar la responsabilidad del rumbo de un país a los juzgados, con todos mis respetos para los juzgados de este país, ¿de acuerdo? Básicamente es que estamos frente a uno de los abismos, yo me atrevería a decir, más importantes a los que se ha enfrentado este país en los 2 últimos siglos, y desde luego con muchísimas indeterminaciones, y todo apostado a la carta de la buena voluntad, que yo, por otro lado, sinceramente, en economía, las buenas voluntades las pongo en cuarentena siempre. Bueno, yo creo que está todo dicho. No tengo que complementar nada porque lo has dicho tú perfectamente, que se atengamos a las consecuencias, y lo que hay que hacer es evitar hacia el rumbo que está tomando esta situación. Pero efectivamente, Javier, pero a toda costa, y yo me atrevería a decir que con este escenario económico que me he atrevido a desdibujar, con las grandes dudas que se plantean, que siempre irían a peor, es decir, cualquier medida será corta para evitar esta gran catástrofe. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte y estamos Otro en contacto. Muy fuerte, Javier. Ha quedado muy clarificado. Invito a nuestros oyentes a que vuelvan a escuchar las palabras de Vicente Montañez, y sobre todo entren en su web y todas y otras muchas intervenciones radiofónicas, ahí están todas. Te mando un abrazo. Otro muy fuerte, Javier. Un abrazo fuertísimo.